Antes de las grandes naciones, existió un lugar llamado Mesopotamia, una tierra donde aparecieron las primeras ciudades, enormes templos y conocimientos que aún hoy generan preguntas. La historia oficial dice que todo comenzó aquí, pero algunos creen que también fue aquí donde se perdió un conocimiento que el mundo nunca volvió a recuperar. En este viaje vamos a adentrarnos en el nacimiento de la civilización y los secretos que pudieron quedar enterrados junto a ella. Hace unos 5000 años, en la fértil llanura de Mesopotamia, comenzaron a formarse los primeros asentamientos urbanos. En esta región, entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, se encontraba Sumer, donde la gente pasó de pequeñas aldeas agrícolas a ciudades densamente pobladas. El proceso culmina en el llamado período de Uruk, entre los años 4000 y 3100 a.C., durante el cual surgieron las grandes ciudades sumerias: Eridu, Uruk, Ur, Kish, Lagash, Nippur, entre otras. Según los historiadores, hoy se considera que la primera ciudad fue Uruk, aunque los mitos sumerios celebraban a Eridu como la originaria. Uruk llegó a ser una metrópoli sorprendente para su época. Hacia el 3100 a.C. se estima que había decenas de miles de habitantes en sus murallas. Esta concentración de gente y riqueza dio origen a un orden político más allá del clan o el templo. Se cree que Mesopotamia fue la región más densamente urbanizada del mundo antiguo, con ciudades independientes que construían sus propias murallas, palacios y templos. Cada ciudad mantenía talleres de artesanía, canales de riego y almacenes de grano, todo gestionado por burócratas y sacerdotes. En este contexto ya no podemos hablar de sociedades primitivas. El concepto de ciudad-estado estructurada floreció primero en Sumer. Este desarrollo urbano no fue un azar, sino más bien resultado de la agricultura intensiva en el creciente fértil. El suelo fértil, reabastecido por las inundaciones, permitió excedentes de cereales. Con estos excedentes llegó la especialización. Artesanos de la cerámica, metalurgia y textil abastecían a una creciente población. Así emergieron templos monumentales dedicados a los dioses locales, que actuaban como centros administrativos. Por ejemplo, la Eanna y la Anu eran las zonas templarias de Uruk dedicadas a Inanna. Inanna, diosa del cielo, y el amor, y Am, dios del cielo, respectivamente. Estos templos fueron posibles gracias a un poder político que iba más allá de lo local. Aquí podemos darnos cuenta que las ciudades sumerias desafían la idea de lo que es primitivo. Eran complejas, multiclasistas y en guerra entre sí cuando la situación lo requería. En efecto, el primer conflicto bélico documentado alrededor del año 2700 a.C. enfrentó a un rey de Sumer contra Elam. El auge de Uruk
y demás ciudades coincide con inventos cruciales, como por ejemplo el invento de la rueda, que esto fue aproximadamente en el año 3500 antes de Cristo, y la escritura también, entre los años 3500 y 3200 antes de Cristo, fueron desarrollados por los sumerios. Con ellos la humanidad pasó de la narración oral a la documentación duradera. A lo largo de este proceso, Uruk fue un emblema, una ciudad-estado que creció de un pueblo neolítico a un centro urbano de decenas de miles de habitantes. Los arqueólogos han contabilizado montículos de ladrillo y restos de grandes murallas, hasta de 9 kilómetros de perímetro, construidas bajo el mítico rey Gilgamesh. No era solo defensas, eran símbolos de poder y orgullo colectivo. Al mismo tiempo, proyectos de irrigación y canalizaciones convertían el desierto en tierras arables, mostrando una planificación avanzada. Entonces aquí concluimos con una idea clave. En Mesopotamia ocurrieron las bases de la civilización urbana. Las primeras ciudades no surgieron de la nada, fueron el resultado de siglos de organización comunitaria, innovación agrícola y liderazgo religioso y por supuesto político. Entonces concluimos preguntándonos por el propósito subyacente de esta urbanización, como por ejemplo, ¿por qué surgieron estas primeras ciudades cuando la humanidad apenas abandonaba la vida de cazador-recolector? Y también, ¿qué buscaban construyendo urbes grandiosas en medio del desierto? Ahora el nacimiento del conocimiento. Con la ciudadización llegó un nuevo desafío: el desafío de gobernar economías complejas. En Mesopotamia surgió la escritura cuneiforme, el primer sistema gráfico de la humanidad. Hacia el año 3500 a.C., los sumerios ya tallaban símbolos en tablillas de arcilla húmeda. Al principio, lo que plasmaban eran inventarios agrícolas, es decir, cantidades de grano, cantidades de barriles de cerveza, cabezas de ganado o jornales pagados. Cada marca cuneiforme representaba cuentas de recursos en un almacén. La escritura fue el más grande de los avances culturales sumerios y se considera la mayor de las contribuciones de la ciudad de Uruk, donde alcanzó la forma completa hacia el año 3200 a.C. La escritura nació para el Estado y el templo. Es decir, durante milenios se usó exclusivamente como herramienta administrativa. Al leer las tablillas recuperadas vemos registros de tributos, listas de obreros a pagar con cerveza, asignación de tiestos de barro o lana, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso un pequeño documento en arcilla de 5000 años atrás documenta pago por trabajo, cerveza para pagar jornaleros. El mismo Gus O'Donnell, antiguo alto funcionario británico, destaca que la escritura en Mesopotamia comenzó como registro burocrático. Los reyes necesitaban saber cuánto gastaban y qué obtenían a cambio para poder administrar un imperio incipiente. Estos primeros textos no contienen poesía ni mitología, eran asientos contables. Solo más tarde la escritura derivó en literatura épica. La durabilidad de la arcilla fue crucial. A diferencia de papiros o pergaminos, las tablillas sobrevivieron milenios sepultadas. Hoy día se conservan decenas de miles de esos documentos cuneiformes. Por ejemplo, en el Palacio de Mari,
al norte de Mesopotamia, se hallaron 20.000 tablillas de administradores reales. Gracias a ellas sabemos que los sumerios tenían reyesuelos, leyes locales y templos con grandes graneros. El cambio fue radical. Antes de la escritura, solo la tradición oral, es decir, mitos, canciones, leyes, se pasaba de generación en generación. Con cuneiforme, el conocimiento se fijó en arcilla, posibilitando la historia escrita. Entonces, aquí podemos ver la transición de la oralidad a la escritura. Alrededor del año 3000 a.C., las ciudades-estado de Sumer comprenden la importancia de documentar su actividad. Como señala el Museo Británico, casi todos estos nuevos gobernantes descubrieron que además de la fuerza y la ideología para controlar estas poblaciones era necesario escribir las cosas. Así, la contabilidad de la cerveza se convierte en el fundamento del poder real. No obstante, la escritura también abre la puerta a la religión y a la cultura. Se graban himnos a los dioses, listas de propiedades divinas y, siglos después, grandes poemas como la epopeya de Gilgamesh, los primeros textos literarios, amoríos divinos, mitos del diluvio, relatos de creación, se engendraron del mismo material empleado por los contables. Se subraya que los primeros documentos del mundo eran administrativos, no narrativos. Al preguntarnos por qué escribieron, entendemos que no fue para gloria personal, sino por pura necesidad social. Es decir, sin escritura, los templos y palacios no habrían podido gestionar tributos ni coordinar proyectos monumentales. En suma, la escritura originó el almacén de la memoria colectiva. Ahora tenemos esta interrogante, voy a dejar esta interrogante por aquí. Si el primer uso de la escritura fue contar granos y cerveza, ¿qué quiere decir que el primer libro de la historia fuera un informe administrativo? ¿Cómo pasó el lenguaje de las cuentas a los mitos? Ahora, el cielo como clave. Toda civilización antigua estaba fascinada por el cielo, y los mesopotámicos no fueron la excepción. Con escritura en mano registraron miles de noches de observación. Así que ya en el tercer milenio a.C. se conservan tablillas astronómicas sumerias, es decir, listados de estrellas, planetas y fenómenos celestes. Un avance notable fue que los sumerios entre el año 3500 y 3000 a.C. registraron por primera vez la periodicidad de eventos celestes. Por ejemplo, una tablilla muy antigua detalla el ciclo de 21 años de Venus, la primera identificación conocida de un patrón astral periódico. La influencia sumeria se hereda y expande en la astronomía babilónica. Los babilonios fueron pioneros en aplicar cálculos escritos para prever eventos celestes. Sus sacerdotes, astrónomos, observaban el amanecer y el ocaso de cuerpos celestes y anotaban estos datos sobre arcilla. Por ejemplo, la tablilla Mulapin es un catálogo estelar completo. Enumera constelaciones, estrellas muy visibles,
y da instrucciones para identificar los otros ortos helíacos, es decir, la primera aparición de ciertas estrellas antes del amanecer. Otra serie, en Manu Enlil, compendia siglos de registros sobre eclipses solares y lunares. Al menos docenas de tablillas describen eclipses antiguos y algunos estudios señalan que los mesopotámicos conocían el ciclo de Saros, 18 años, 11 días, para predecir eclipses lunares. Los templos Zigurat también funcionaban como observatorios. Muchas estructuras como la Gran Zigurat de Ur, 2100 a.C., están alineadas según coordenadas cardinales para observar solsticios o equinoccios. Según registros caldeos posteriores, Nabonassar, entre los años 747 y 733 a.C., ordenó sistematizar estas observaciones astronómicas en archivos regulares. Fue una revolución científica. Llevaban clepsidras, es decir, relojes de agua, para medir la duración del día, incrementando así la precisión. De hecho, los babilonios idearon el calendario de 12 meses, de 30 días basados en la luna, ajustado por intercalaciones, y su sistema sexagesimal, base de 60, facilitó manejar datos astronómicos de ciclos largos. Así que bueno, aquí vemos cómo el cielo se convirtió en un registro escrito. Los sacerdotes no solo veían a los dioses en las estrellas, los medían y cuantificaban. Predijeron eclipses y trazaron el movimiento planetario sin telescopios. Es decir, usaron su intenso registro de datos numéricos con sus dispositivos cuneiformes, numeración sexagesimal, y así aplicar matemáticas empíricas. Entonces, según fuentes babilónicas, fueron los primeros en reconocer la periodicidad de fenómenos como las estaciones o las trayectorias de Venus. El observatorio celeste mesopotámico no era solo culto religioso, era un sistema de medición global. Por ejemplo, destaca el ciclo de Venus. Tablillas paleobabilónicas muestran que los babilonios esperaron exactamente 8 años para que Venus volviera a la misma posición, lo cual emplearon en astrología y rituales. Y en la astrología babilónica, los planetas eran literalmente dioses, por lo que interpretar estos datos era interpretar la voluntad divina. Sin embargo, la base de todo era física: medir, anotar, calcular. Así que tenemos la conclusión que la astronomía fue una ciencia emergente al servicio del estado sacerdotal. Entonces, aquí estas preguntas: ¿cómo podían los astrónomos de miles de años atrás calcular el regreso de Venus o predecir un eclipse sin ningún telescopio? ¿Qué herramientas matemáticas desarrollaron para entender los patrones del cielo? Simbología y significado. En Mesopotamia, la ciencia no estuvo separada de la religión. El cosmos tenía sentido simbólico. Cada estrella o planeta era un dios con personalidad y destino propio. Por ejemplo, la diosa Inanna estaba identificada con el planeta Venus. Su hermano gemelo Utu era el Sol y Nanna la Luna. Hasta el sistema de numeración, este sistema base con 60, tomó significado.
permitía calcular grandes números y reflejar ciclos eternos. Pero además de los cielos, los mesopotámicos veían símbolos ocultos en la naturaleza. Mitologías como el Enuma Elish, epopeya de la creación babilónica, narran que los dioses cósmicos, representando elementos naturales y astrales, se enfrentaron para crear el mundo. No eran cuentos literales, sino relatos cargados de metáforas. La lucha de Marduk contra el monstruo Tiamat se interpreta como el establecimiento del orden. Marduk igual al planeta Júpiter, dios supremo, imponiendo la órbita de Saturno Tiamat. Las inscripciones en templos y los sellos cilíndricos representaban figuras de dioses protoestrellas. Cada divinidad tenía su rol. Shamash marcaba la justicia con la salida del sol. Inanna regía los ritmos de la agricultura, atrayendo la fertilidad como Venus. Adad, el clima, dios de las tormentas, y así por el estilo. Este lenguaje simbólico conectaba sus rituales diarios con movimientos estelares. Por ejemplo, el retorno estival de la constelación de Escorpio era señal de inundaciones agrícolas. Estos símbolos se encuentran codificados en artefactos. El famoso, por ejemplo, para nombrar algunos, vaso de Huarca. En Uruk, 3200 a.C., muestra a la diosa Inanna en procesión, con hileras de ríos y cultivos que evocan su influencia celestial. Más tarde, los dioses en las tablillas llevan divinos, poderes cósmicos que se regalan a los reyes, indicando que el privilegio gobernante viene de lo alto. Incluso la arquitectura en espejo refleja esta conexión. El diseño de los templos Zigurat replicaba la escalera celestial de los dioses. Un ejemplo paradigmático es la mitología de Gilgamesh. El héroe construye murallas, caza monstruos, como la constelación Tauro, el toro celeste, y recibe consejos de dioses astrales. Aunque es literatura posterior, el siglo XXII a.C., refleja mentalidades más antiguas. Todo acontecimiento humano era anoticiado en las estrellas. Las ofrendas y festivales marcaban fases lunares o solsticios, integrando cronología astral en la vida religiosa. En resumen, para los mesopotámicos, ciencia y mito eran una sola cosa. Las leyendas no eran fantasía vacía, sino un compendio de conocimiento envuelto en símbolos. Los cielos y los dioses formaban un continuo. Un dios podía nacer de una constelación o un astro atacar como bestia mitológica. Todo ello apunta a un lenguaje secreto. El conocimiento real no estaba en las palabras literales, sino en sus interpretaciones simbólicas. Los académicos modernos advierten que leer esos textos antiguamente como simples relatos es perder su complejidad. Ellos codificaban saberes astronómicos, agrícolas y sociales en mitos. Así que aquí estas preguntas. ¿Por qué tantos dioses antiguos se identifican con planetas o estrellas? ¿Qué nos dice esto sobre la forma en que los sumerios y babilonios entendían el universo? Ahora
la gran pregunta. Al observar estos bloques se detecta una sorprendente repetición de patrones, la importancia del cielo, el uso de la escritura y los símbolos cósmicos aparecen en muchas culturas antiguas, a veces separadas por océanos y milenios. Consideremos, por ejemplo, que en Egipto y América precolombina también levantaron pirámides alineadas con solsticios, y en Asia templos vinculados a constelaciones. ¿Indica esto una intuición humana común sobre el cosmos? Los expertos en arqueoastronomía sostienen que nuestros antepasados siempre buscaron conexión entre la Tierra y el cielo. Los ciclos solares y los ciclos lunares dictaban la siembra y la cosecha, y la idea de patrones celestiales resultaba universal para organizar la vida. Sin embargo, hay límites a lo que podemos afirmar. No contamos con un registro global que muestre un conocimiento técnico común más allá de intuiciones convergentes. Las culturas sumeria, egipcia, china, maya, etc., probablemente desarrollaron observaciones astronómicas de forma independiente, adaptadas a sus contextos. Esto no le resta asombro pensar que civilizaciones dispares pudieran aplicar modelos similares. Por ejemplo, años de 12 meses, observatorios piramidales o astrología zodiacal. Invita a la reflexión. Tampoco podemos ignorar diferencias importantes. Cada pueblo interpretó el cosmos a su manera, con distintos dioses y con distintos mitos. Lo que queda claro es que el archivo ancestral está fragmentado. Solo poseemos ciertas tablillas, ciertos monumentos y leyendas. Algunas hipótesis propuestas, por ejemplo, un conocimiento científico unificado transmitido de una cultura madre perdida, carecen de evidencia directa. Por tanto, nos movemos en el terreno de la especulación. Aún así, vale la pena preguntarse: ¿y si en esa cosmología antigua había algo fundamental, hoy perdido, sobre la naturaleza del tiempo, la matemática o la astronomía? Quizá el mensaje no está en un libro escondido, sino disperso en códices crípticos y en el diseño de las ciudades antiguas. Aquí notamos que los arqueólogos no pueden afirmar certezas últimas, solo podemos reconstruir indicios. Así, planteamos la gran pregunta de esta parte, pues. ¿Qué nos hace falta para comprender el saber de esas civilizaciones? ¿Hemos descubierto todo lo que podían enseñarnos o seguimos ignorando partes esenciales? Aquí otra pregunta muy interesante. ¿Los patrones similares entre culturas milenarias son pura coincidencia? ¿O tal vez apuntan a un saber compartido que el tiempo hizo olvidar? Desde las piedras de Uruk hasta las tablillas de arcilla, la antigua Mesopotamia nos legó el germen de nuestra civilización. Quizá nunca sabremos con certeza qué parte de su conocimiento nos resulta incomprensible hoy. Lo que es seguro, o lo que es cierto, sin embargo, es que sus ciudades, su escritura
y sus astros nos hablan a través del tiempo. Este viaje nos invita a mirar más allá de lo literal, a buscar el sentido oculto en mitos y monumentos. Al cerrar este episodio nos queda una idea. Los antiguos no solo buscaban estrellas, sino más bien intentaban descifrar un orden que quizá aún late en la historia de la humanidad.